Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando vean esto. Mi nombre es Carlos Emilio Ríos Olivas y vamos a hablar de lo que es mi último ensayo realizado en mi materia de IVA en mi octavo semestre en mi carrera de Contabilidad Pública Internacional. Y como parte del final de mi carrera voy a hablar pues de temas que toqué en relación a este impuesto. Pero más antes de empezar, vamos a hablar un poco de qué va este impuesto, ya que los impuestos son responsabilidades, son obligaciones que nosotros, bueno, en todos los países, pero específicamente en México, haciendo énfasis en México, tenemos por el hecho de, pues, realizar algún trabajo laboral. Y ya sé que para muchas personas puede representar algún tipo de flojera o malestar, o no están de acuerdo con pagar impuestos. Dicen, porque tengo que pagar impuestos. Pero pues como ya mencioné, representa una obligación, una necesidad que tenemos de realizar una contribución al gasto público, ya que el IVA que nosotros paguemos va a ir dirigido a construcciones de escuelas, hospitales, de carreteras y el mantenimiento de servicios públicos, entre otros ejemplos. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que pagar por este impuesto? En la ley del IVA, específicamente en el artículo 1, establece que todas las personas, tanto físicas como morales, o sea, sociedades, están obligadas a pagar el impuesto al valor agregado, o también conocido como IVA, por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, el otorgar el uso goce temporal de bienes o la importación de bienes al territorio nacional. Y vamos a hablar de dos tasas en específicas que existen del IVA. La primera es la tasa del IVA del 16%. Personalmente, como alguien que pues estudia contabilidad, que está a punto de terminar la carrera, yo puedo decir que pues fácil es como esa referencia por default o automática que alguien obtiene cuando escuchan del impuesto del IVA. Ejemplo, cuando llevé la materia de contabilidad en la preparatoria, donde obviamente en ese punto no se especificaba mucho o no había mucho énfasis de dónde se obtenía el ingreso, o no se investiga mucho de su origen, nomás se decía, se realiza tal compra, se realiza tal compra, lleva IVA del 16%, se realizó una venta, lleva IVA del 16%, o sea, es esa referencia automática que tenemos del IVA. Y así siguió siendo en mi primer semestre en la carrera de contabilidad, pero mientras estuvo pasando el tiempo, específicamente justo después de mi primer semestre, cuando estuve adquiriendo un poco de experiencia laboral, específicamente en el negocio familiar del lado materno de mi familia, estuve viendo que no siempre va a aplicar este IVA del 16%. Hay casos donde va a ser otro porcentaje, o directamente no lleva IVA, o si ya IVA pero es el 0%. Más adelante voy a hacer más énfasis en esto. Pero de igual forma, o sea, alguien escucha de este impuesto y pues alguien piensa automáticamente, IVA equivale al 16%. Así fue en todos nuestros trabajos o tareas en la universidad, y así va a ser cuando se trate de alguno de los 4 supuestos que ya mencioné. ¿Y cómo se llega al porcentaje de 16%? Por lo que estuve investigando, desde la década de los 90, recién iniciando los 90, por muchos años el IVA estuvo variando entre el 15% y 10%. Hubo varios años donde fue del 15% y luego bajaba el 10%, pero nuevamente subía al 15%, ya que cuando equivalía al 10%, pues sí representaba como una disminución de los bienes y servicios que se producían dentro del país, o sea, las ganancias por bienes y servicios producidos en el país, mejor conocido como
Producto Interno Bruto, como PIB. Entonces nuevamente cambiaba 15% y fue hasta el año 2010 donde se establece que la tasa ahora iba a ser del 16% de forma general, por los supuestos que ya mencioné, y así se ha mantenido hasta la fecha. Y este porcentaje tiene el propósito de que, como ya mencioné, se pueda generar el producto, el importe suficiente de parte del gobierno, y que también no sea una tasa demasiado exagerada o demasiado elevada para los contribuyentes, para los que están obligados a pagar el impuesto al valor agregado, lo cual para mí busca un equilibrio en lo que es el mundo fiscal, lo que es pues el pago de este impuesto. Y como ya mencioné, pues ya mencioné la tasa del 16%, pero ahora vamos a mencionar la tasa del 0%. Si ustedes realizan, digamos, alguna compra en un mercado, dependiendo del tipo de producto que ustedes compren, pues como es común en una factura, van a ver cómo les aparece el subtotal o el importe, y les va a aparecer el IVA y luego les va a aparecer el total. Y pues dependiendo de la factura, o más bien dependiendo del tipo de producto que realicen o servicio que tengan, no habrá casos donde el IVA va a ser equivalente al 0%, es decir, no van a pagar ningún monto adicional por ese producto o servicio, que no llevan IVA, o más bien llevan IVA del 0%. Productos como animales y vegetales no industrializados, medicinas de patentes y hielo o agua gaseosa, o que no sea ni gaseosa ni compuesta, entre otros ejemplos. Entonces, y quiero recalcar que una confusión o un malentendido que sucede mucho, que a mí me pasó por bastante tiempo, es que creemos que el hecho que un producto lleve 0% de IVA significa automáticamente no lleva IVA. Y no se paga un no se paga un importe adicional, más no representa una exención de este importe, ya que hay productos que, como ya mencioné, son 0%, pero que sí son objetos del IVA, sí son partes del acreditamiento del IVA. En cambio, si están exentos, no son objetos del IVA, no influye nada en el cumplimiento, en el acreditamiento de un contribuyente o de una persona que tiene que pagar por dicho impuesto. Entonces, como ya mencioné, la tasa del 0% sí influye en esto, sí puede generar un saldo a favor, y esto tiene el propósito de poder apoyar la economía de ciertos sectores, o que sea un poco más fácil para las personas físicas y morales la adquisición de ciertos productos o de ciertos servicios particulares. Y todo esto va a influir en lo que es el acreditamiento del IVA, que es básicamente el cumplimiento de una persona física o moral en su pago del IVA, donde en caso de que tengamos un saldo a favor, que es decir, que es cuando el saldo pagado es mayor al saldo cobrado. Cuando este es el caso, los contribuyentes tienen la opción de únicamente pagar la diferencia entre el IVA pagado con el IVA cobrado, y que esa diferencia sea lo único que se tenga que pagar al SAT. Esto genera un mayor funcionamiento, una mayor estabilidad en lo que es el mundo fiscal, en lo que es el cumplimiento del IVA. De esta forma, el SAT puede darse cuenta de que este cumplimiento sí lo realizó pues todas las personas físicas y morales, y de esta forma se puede evitar la doble tributación. Espero que este ensayo, espero que les haya gustado lo de qué trató, lo que fue mi ensayo. Espero que tengan un poco más claro estas dos tasas del IVA, cuándo va a aplicar pagar por tal porcentaje, o cuándo la tasa va a ser el 0%, y cómo es diferente a que esté exento a un producto o servicio del IVA. Espero que les haya servido y sería todo, así que muchas gracias por su atención.